que es este tema de cómo prepararse desde el momento de la inscripción, desde el momento en que nos dicen que tenemos que estar en lista de espera y llegamos al momento de la inscripción, hasta ese día que llega el trasplante, que por cierto no sabemos cuál va a ser, que sabemos que no es programado. Entonces, ese video que vieron un poco surgió a partir de una reunión con el Consejo Asesor de Pacientes y de la experiencia que cada uno de ellos trajo, buena o mala a veces, de decir, bueno, qué les pasaba, qué pensaban, qué cosas fueron y se olvidaron y dijeron, uy, las tendría que haber tenido preparadas. Todas aquellas situaciones que ellos se trajeron acá a la mesa de trabajo y con eso armamos un video con el Consejo Asesor que tiene como algunos tips, algunos consejitos para que podamos prever y llegar a ese momento tal vez en una situación de menor estrés. Hoy nos acompaña la doctora Liliana Viciniano. La doctora Liliana Viciniano es nefróloga, es pediatra y es la directora de la Dirección Científico-Técnica, es un profesional con mucha experiencia en nuestra institución. Y justamente ella, ¿por qué Liliana Viciniano? Bueno, ella trabaja con los equipos de trasplante, trabaja desde una dirección que tiene mucho contacto, no mucho contacto, que básicamente se ocupa de lo que es la inscripción en lista, administrar las listas, se ocupa de la inscripción en lista de espera y tiene mucho contacto con los equipos de trasplante. Se los digo así fácilmente para que ustedes lo puedan entender. Así que vamos a compartir entonces esta presentación que hizo Liliana y después vamos a tener un espacio para que puedan hacer todas las preguntas y todas las dudas que tengan sobre este tema. Y les vamos a dejar un link en el chat del videíto para que ustedes puedan ponerlo en sus celus, puedan compartirlo con quien ustedes quieran. Pueden hacerlo público, pueden compartirlo en sus redes. Es un video para ustedes, para que compartan con toda la gente que conozca que pueda necesitarlo. Bueno, gracias Liliana. Hola Ros, hola a todos. Bueno, gracias por conectarse. En estos minutos yo voy a querer compartir con ustedes, en principio, repasar, más que nada para aquellos que todavía no llegaron a la lista de espera, cuáles son las etapas del proceso de inscripción y cuáles son los actores que intervienen en cada una de las etapas, y ustedes que son los protagonistas que intervienen en todas, de alguna manera. Y después, ya no como una presentación, sino como una charla de intercambio, contarles esto, digamos, qué pasa una vez que ya estamos inscriptos y la posibilidad de llamado y qué hacer ante un llamado, desde los equipos que hacen desde los equipos de trasplante, y probablemente la mirada desde el paciente nos la puedan dar ustedes mejor que nadie. Entonces, esta es una foto de hace unos días de cuáles son las listas de espera de pacientes para trasplante que hay en la Argentina. Obviamente la más numerosa es la renal. En orden de frecuencia siguen las córneas y luego el hígado, en menor medida el corazón, el pulmón y el renopáncreas. Intestino, poquitos pacientes. En el proceso de inscripción, ustedes, si no, yo creo que ya todos lo saben, pero lo repasamos, saben que se registra en el SINTRA, que es el sistema informático que tiene el INCUCAI, que intervienen diferentes actores, que se tiene que actualizar en forma permanente y que es claramente el esqueleto sobre el cual se asienta la distribución de los órganos y los tejidos, en realidad las córneas dentro de los tejidos. Está en el módulo 2, y cada lista de espera está agrupada, como vimos antes, por un órgano o un tejido. Obviamente ustedes tienen cada uno una ficha que se inicia, esa ficha empieza con la indicación de evaluación pretrasplante en aquellos pacientes que no están en diálisis, la idea es que cada paciente utilice su cuenta de usuario y sea su propio monitor y fiscalizador y controlador, tanto de en su proceso de inscripción
como en su permanencia en la lista de espera, y yo doy una apuesta más, y también en su seguimiento post-trasplante. Entonces, la primera etapa es la indicación de evaluación pretrasplante, que la hace o el jefe o subjefe de equipo de trasplante para los órganos no renales, o el director médico del centro de diálisis para aquellos pacientes que ya están en diálisis. Obviamente tiene que estar firmado por el paciente, y un detalle que no es menor es que sepan que con esta firma de la indicación no están inscriptos. Solamente es la primera etapa del proceso. La segunda etapa es donde interviene el financiador que tiene cada paciente, puede no tenerlo y ser el Sistema Público de Salud, que autoriza la evaluación pretrasplante, y en todo caso también autoriza el centro en el que se van a hacer estos estudios pretrasplante. En la tercera etapa, acá el rol es el equipo de trasplante, el que obviamente tiene que, por un lado, contactar al paciente, citarlo y llevar a cabo todos los estudios necesarios para definir si ese paciente está apto para recibir un trasplante o bien tiene alguna condición médica, básicamente, que no le permita estar apto en ese momento, y esto será un apto transitorio, o bien que tenga alguna condición médica que contraindique el trasplante, que esto daría un apto definitivo. Son pocas las entidades médicas que se incluyen en el no apto definitivo, pero es una condición posible. Todos los resultados obviamente se registran en el SINTRA. La etapa 4, que ahora ya no es para solo el trasplante renal, sino que se utiliza también o son necesarios en el trasplante cardíaco y en el trasplante pulmonar, son los estudios inmunológicos, que en el caso de riñón me van a servir en el momento en que me posicione en la lista, este DNI inmunológico que me estudian, que se llaman los antígenos de histocompatibilidad, me van a servir para conformar un score que me posiciona. Si soy muy parecido al donante, voy a estar en los primeros puestos; si soy poquito parecido al donante, voy a estar más alejado. Y en los otros órganos no interviene en la distribución y asignación, pero es una información muy útil para el equipo de trasplante en el planteo de toda la terapia inmunosupresora, que es toda la medicación que va a recibir el paciente una vez que se trasplanta, para evitar el rechazo de ese órgano, que es parecido al paciente, pero no es idéntico. Entonces, por eso hay que recibir esta medicación. Finalmente, cuando ya el equipo de trasplante dijo que este paciente estaba apto, lo terminó de evaluar, tenemos los estudios inmunológicos, es el financiador el que finalmente también interviene nuevamente para autorizar el trasplante. Y finalmente se efectiviza la inscripción cuando el organismo provincial de procuración correspondiente al domicilio del paciente efectiviza esta inscripción. Esto es para el método de inscripción normal en todos los órganos. Todas las situaciones de urgencia o emergencia tienen un método previsto que no cumple todas estas etapas así en forma correlativa, sino que se hacen en un solo momento. Se llama método simplificado, se hace desde el INCUCAI y no requiere la intervención de todos estos actores, sino solo el equipo de trasplante, que envía toda la documentación para ese paciente que tiene una situación clínica o una condición clínica de urgencia, no haya ningún impedimento de orden administrativo que interfiera en el ingreso de ese paciente a la lista de espera. Entonces, digamos, en las etapas del proceso de procuración-trasplante, una vez que estamos inscritos, empezamos a jugar. Empezamos, yo digo que empezamos a participar. Entonces, recordamos todas las etapas del proceso. Ustedes las recuerdan. El inicio del proceso es la certificación de la muerte de una persona. Una vez que se certifica la muerte, se comunica la donación,
se hace la selección y el mantenimiento de ese donante, se verifica la voluntad o la expresión de donar de ese paciente y se procede de acuerdo al procedimiento del consentimiento presunto en el caso de los adultos y consentimiento informado en el caso de los donantes pediátricos. Con toda la información que se carga en el Sintra de ese donante, es el Sintra el que hace la búsqueda de receptores con los criterios que las normas que están vigentes tienen previstos y se arman las listas de distribución para cada órgano y para las córneas también. Y se hace la asignación y ablación de los órganos, finalmente esos órganos y tejidos se trasladan y finalmente se efectúa el trasplante. Entonces, ¿dónde nos vamos a posicionar nosotros? En la búsqueda de receptores, ¿sí? En las listas de distribución, que cuentan con criterios preestablecidos. Los criterios de distribución son específicos y se aplican en todo el país. Esta es una seguridad que tenemos que tener. Solamente se hacen a través del Sintra. Acá no hay ningún factor humano que intervenga en la decisión de si un paciente está antes que otro. Obviamente que cambia con todos los donantes. Puedo estar en puesto 3 con este donante y en el próximo en el 5 y en el siguiente en el 1. Y el orden numérico, como decíamos, se establece con cada operativo y cada donante. La distribución tiene aspectos generales que tienen que ver con la regionalidad, o sea, con la provincia o la región donde se procura, con compatibilidad entre el donante y el receptor, que va a ser diferente para cada órgano, y con la situación clínica de los pacientes inscriptos. Las emergencias, las urgencias se posicionan en forma diferente. Y un factor de desempate para algunas listas y para otras un puntaje adicional es la antigüedad en lista de espera. Entonces, se apoyan estos criterios de distribución en aspectos bioéticos, en aspectos médicos y de regionalidad. Yo esto lo paso rápido porque en realidad es un repaso, no es el motivo de esta... Sí, tal vez dediquemos otra charla específicamente a esto. Y entonces, ahí estamos, waiting for the call, digamos, esperamos el llamado. Y esto es un poco lo que nos convoca. En general, llamados vamos a tener muchos, probablemente no sea uno solo. Y cuando nos convocan, tenemos la posibilidad de ser trasplantados, pero también tenemos que saber que a lo mejor en ese llamado no nos van a trasplantar. Esto es, yo entiendo que uno vive con muchísima ansiedad cada uno de los llamados y cree que este es el momento, pero va a haber factores que tienen que ver con la condición del donante, que a lo mejor puede ser óptima al inicio del operativo y puede cambiar en el transcurso del operativo, con la condición del propio paciente, ¿sí? Que en general se los convoca y se hacen estudios, por más que están evaluados, se hacen estudios en el medio del operativo justamente para descartar infecciones o factores de riesgo que, digamos, que puedan aparecer en el post-trasplante. Es decir, yo no me puedo trasplantar si estoy cursando una infección activa, porque después me van a inmunosuprimir y esa infección, que puede ser pequeña, si no estoy inmunosuprimido puede ser muy grave si sí lo estoy. También con la posición en la cual estoy en la lista de espera, porque por ahí me convocan, pero hay 2 pacientes o 3 antes que yo, y a lo mejor esos ya estaban aptos, entonces no me tocó esta vez. Pero uno sí tiene que pensar, o sea, cosas de orden práctico. Siempre asegurarnos que en el Sintra haya teléfonos de contacto realmente con los cuales me puedan ubicar. Esto es muy importante. Y saber que, sobre todo después de determinado tiempo que estoy en una lista, me pueden llamar en cualquier momento. Entonces, en general los equipos son cautos y convocan cuando ya tienen cierto grado de certeza de que ese trasplante va a suceder, pero digamos, la posibilidad de que esto no suceda es una eventualidad que la tenemos que tener en cuenta también.
Yo no sé si quieren ustedes abrir preguntas, también me parece que va a ser más rico el intercambio con ellos. No sé si las que te faltan algunas más o ya eso. No, esto ya lo pasamos, ya está. Listo, bueno, sí, entonces, si les parece, podemos abrir algunas preguntas, porque un poco lo que contó Liliana, o sea, la idea nuestra es que podamos hablar acá de todo lo que pasa, porque son diferentes escenas las que están pasando en ese momento, ustedes que están en su domicilio, el equipo de trasplante que está interviniendo en esto, la guardia digamos, la central del organismo de procuración, que puede ser el INCUCAI o puede ser el organismo de la ciudad donde ustedes viven, que también está interactuando. Puede ser que también esté interactuando en el caso de riñón, el nefrólogo o la nefróloga o el equipo de diálisis. Entonces, también hay laboratorios, digamos, hay el laboratorio que es el que va a hacer los estudios, hay diferentes escenarios, diferentes lugares donde esto está sucediendo. Y por eso es importante que ustedes puedan conocer un poquito todo esto y decir, bueno, a ver, ¿quién va a ser mi referente? ¿Yo con quién voy a tener que hablar? Y si tengo un problema para viajar, por ejemplo, si vivo lejos, ¿con quién voy a tener que hablar? ¿A quién le voy a tener que preguntar? Y todo eso pensarlo antes y si es necesario tenerlo anotado, como dice ese video, porque llegado el momento van a estar nerviosos, tensos, y es mejor que todo lo que tengan lo tengan ahí a mano. A ver, otra cosa para por ahí como tip, porque nada es más bueno que el involucramiento del propio paciente, esta cosa de empoderarse, digamos, estoy en la lista de espera y tengo que tener todas las condiciones listas para cuando mi órgano aparezca. Entonces, en el caso de los pacientes renales, una cosa que deberían consultar con su centro de diálisis es si tienen suero en seroteca, así se llama, que es la muestra de sangre que es necesaria en el momento del operativo para hacer una prueba de compatibilidad con el donante. Entonces, eso es muy importante porque aquí ustedes no tienen que viajar, irse hasta el laboratorio que les saquen sangre en el medio de la madrugada, que es todo un incórdio y todo retrasa más. Entonces, yo a mi médico de diálisis, que es el responsable de enviar esos sueros, ellos saben a dónde, digamos, a la seroteca de la provincia o de la región, lo que hay que preguntar es, doctor, ¿yo tengo mi suero actualizado? En la norma es obligación que se envíen, pero está muy bien que uno también se ocupe de esto. Y tener la situación clínica actualizada. Y ahí va. Y ahí la segunda cosa, el segundo tip, y esto vale para todos, no solamente para los pacientes en lista de espera renal, sino para todos los pacientes en lista de espera de un órgano o de córneas, si la situación o la evaluación anual está actualizada. Porque esto es lo que me permite, por un lado, permanecer en la lista y por el otro lado, digamos, que haya estudios actualizados que digan que yo estoy tan bien como cuando ingresé en la lista de espera para recibir ese órgano. Eso se lo tengo que preguntar a mi equipo de trasplante. ¿Yo tengo la evaluación anual hecha? ¿Tengo mis estudios actualizados? Y anotarse capaz, ¿no? ¿Cuándo es el momento en que ustedes tienen que renovar y volver a hacer los estudios para esa situación clínica?